Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera sesión de esta materia de Derecho de Hidrocarburos. Pues como tal, una sesión coordinada de manera síncrona para esta oportunidad, en esta hora, para esta fecha. Y bueno, para dar comienzo a este nuevo trimestre con esta materia de los hidrocarburos. Eh, Bienvenidos para quienes posteriormente van a visualizar la presente sesión de manera síncrona y a quien está presente hoy en esta sesión, el estimado participante Franklin. Franklin, bienvenido nuevamente. Bueno, vamos a hablar un poco de esta materia que evidentemente al nosotros ser pues un país petrolero, nos es de mucho interés y debemos conocer alguna legislación, sobre todo esta legislación especial en la materia, a los efectos de que vayamos manejando conceptos, de que vayamos eh, conociendo cómo es la didáctica legal en esta materia. Más sin embargo, pues hoy vamos a iniciar, bueno, vamos a tener un contenido programático en el cual en principio vamos a hablar un poco de la parte general, ¿sí? Introductoria, general. Esa unidad uno pues nos habla desde las nociones del derecho de los hidrocarburos. Luego sí pasaremos un poco a ver cómo es ese proceso industrial petrolero y en la posterior unidad vamos a ver ya el régimen legal como tal de los hidrocarburos en nuestro país, en Venezuela. Entonces, bueno, para los que en alguna oportunidad ya he podido impartirles alguna asignatura, bueno, más o menos vamos a manejar el mismo cronograma de actividades. Vamos a tener cuatro actividades evaluativas. Este, en principio, yo pues no las impongo, pero pues tampoco veo que hay algún rechazo, pero por si hay alguno o alguien que quiera hacer alguna propuesta de formas de evaluación. Pero si no, pues en principio de esas cuatro serían, vamos a variar entre un trabajo de investigación, un ensayo y las exposiciones. Igual, como les digo, a través de los que no están presentes a través de la plataforma, pueden hacérmelo saber si tienen alguna propuesta y con mucho gusto la puedo, la puedo considerar. Pero creo que no, ya aquí, estimado participante, ya que conoce más o menos la dinámica, creo que no hay inconveniente a los efectos de coordinar esa situación de las evaluaciones, de cómo lo vamos a hacer. En base a ello, pues, yo espero un tiempo prudencial y ya puede ser el día de mañana, ya van a tener el plan de evaluación a los efectos de que, bueno, de que nos vayamos programando, porque ya dentro de unos 10 días sería la primera. Por lo general, como eso es así, pues en principio el ensayo es el que prefiero en primer lugar a los efectos de evaluar, por si se quiere, porque bueno, es la más cercana, es la primera, y pues allí lo vamos a ir viendo. Por otra parte, pues vamos a comenzar a hablar tenemos aquí habilitado, pero bueno, vamos a hablar primero de esa parte de la unidad uno de los derechos de los hidrocarburos, ¿sí? Em, yo quiero darle una pequeña introducción, ¿sí? Un introductorio, este, para que estemos un poco claros. Le doy la bienvenida formal a la participante Rachel. Rachel, bueno, estamos iniciando con la presente materia. Vamos a hablar de esa parte introductorio. Luego vamos a hablar un poco del preámbulo de esa noción de derecho, entre otras, abriéndolo o llevándolo luego a los derechos de hidrocarburos. Bienvenida, Rachel. Eh, Cualquier duda, me pregunta, por favor.
Entonces, tenemos que tener claro que cuando empezó todo, cuando empezó esa duda de que, ¿para qué es esto que está surgiendo de la tierra? Eh, y ya se existió una duda de que había algo, un mineral que estaba surgiendo de la tierra, pues eh, f- se dieron esas series de indicios de que Venezuela estábamos en presencia estábamos en presencia de que éramos una potencia. Entonces, en esa época, cuando era el inicio de la era republicana, eh, hubo muchas inquietudes científicas y al final del siglo XIX empezaron a otorgarse ya concesiones en esas fechas para explotar la tierra y verificar qué era lo que existían esos minerales. Entonces, pues con esas concesiones que fueron dadas a partir de 1878 aproximadamente, en ese momento habían como estados en Venezuela, grandes estados, se llamaba el Grande Estado de los Andes y empezaron a dictar algunas concesiones. Y pues con estas concesiones en este estado, en este gran estado de los Andes, eh, se dio esa famosa concesión acá en el estado Táchira y la creación de la empresa petrólea del Táchira. Entonces, es decir, el estado Táchira fue pionero de esta materia. Esto así como un pequeño capítulo aparte, porque pues en Venezuela en ese momento, si se quiere, la sorprendió. Esa era petrolera. Y ya pues teniéndose el conocimiento de esos yacimientos de hidrocarburos y bueno, que para el momento ya se preveía que eran enormes, pues al comienzo de ese siglo XX y estando el país en ese momento, si se quiere, de pobreza y de atraso económico, evidentemente atraso tecnológico y político, pues esta fue, si se quiere, una de las consecuencias de la entrega de esos recursos a otras empresas, empresas privadas extranjeras, para que iniciaran la explotación a través de esas concesiones. Entonces, por ejemplo, en 1900 hubo una empresa inglesa que empezó la explotación de asfalto en Pedernales y también otra empresa que fue la United States of Venezuela Company que recibió otras concesiones para explotar asfalto en Carrasquero. Eso como los primeros inicios de esos resultados de concesiones. Luego en 1901, una que se llama New York Bermúdez Company comenzó en el estado Sucre a establecer una serie de explotaciones y pues allí, si se quiere, se dice que esta empresa participó para derrocar a Cipriano Castro. Entonces, esa fue como la excusa para tener medidas en contra de ella. Ahora, pues evidentemente ya se empezó a ver ahí que el petróleo iba a ser importante y que iba a tener una importancia económica. Entonces, allí otros países del norte, pues evidentemente ya habían descubierto, ya estaban más avanzados en ese tema y evidentemente vieron de que Venezuela iba a ser una potencia y que iba a ser un distribuidor en esta materia. Entonces, hubo algunos hombres en Venezuela que estuvieron bien relacionados, o empresarios que fueron visionarios, si se quiere, fueron los intermediarios con esas empresas extranjeras y a través de ellos, pues se otorgaron inmensas porciones del territorio nacional y ellos permitieron que con empresas extranjeras se empezara a explotar. Y esos fueron los primeros pasos. De allí, pues se empezó a dar a conocer a Venezuela como una importante potencia en ello. De allí, entonces empezamos a ver que a través de esas concesiones o de ese régimen concesionario que se estableció, pues allí se dejó claro que todos los minerales, en ese momento estaba la Real Corona Española, pero el régimen legal era de que pertenecían todos a la Real Colonia Española, hasta el momento en que el libertador Simón Bolívar pues dictó en 1829 en Quito lo que era un gran antecedente histórico legal en el cual se empezó a regular el ámbito petrolero en el país.
Entonces, luego en 1829, pues Bolívar estableció ese decreto para regular todo este ámbito petrolero y de allí no podemos pasar un alto que es la historiografía de la industria petrolera venezolana. A partir de 1914, todas las empresas internacionales, tales como una anglo-holandesa que es la Shell, que es muy conocida, la Shell, y luego la Star Oil de New Jersey, pues comenzaron a interesarse por todas las reservas de petróleo que habían en el país. Entonces, para esa época ya se manejaban las concesiones y en ese momento, pues era más favorable para la industria. Entonces, para el marco regulatorio, en ese momento, pues el Estado ya tenía una injerencia, realmente una injerencia era muy poca, y el modelo político que había en Venezuela, que en ese momento era Juan Vicente Gómez, él creó unas instituciones que eran adecuadas para el desarrollo de las actividades del sector minero. Entonces, con este avance de las industrias, pasó el cambio en el rol del Estado. Entonces, en el año de 1920 se dictó la primera ley, 1920, sobre los hidrocarburos. Esta fue pues reformada en sucesivas ocasiones, pero pues realizó unos cambios y esto hizo que incrementara la regulación del control público en las explotaciones de todos estos minerales. Eh, el Estado, si bien estaba más inmiscuido, pues le dio también mucha participación a la parte privada. Entonces, el Estado venezolano antes de esto se había manejado de manera muy moderada. Luego de ya esta primera legislación, donde todo se puso muy, o sea, se ordenó y se dejaron muy en claras las situaciones legales y de producción, pues el país empezó a tener un aumento súbito de lo que son sus ingresos. Entonces, ya a finales de la década de los 30 y ante el incremento de esos ingresos, el Estado decidió asumir la realización de ciertas actividades económicas, por ejemplo, a través de empresas públicas que fueron creadas para apoyar a los trabajadores del sector agrícola. Luego, a partir de 1930, empezó a regular un poco más la economía por un control de precio y controles de tasas de cambio. Todo esto pues marcó el fin de un modelo económico liberal y basado en un principio que no existía mucha igualdad. Y pues la intervención del Estado en este caso pues era mínima. Y allí luego vemos una ley en 1943 que aunque mantuvo un modelo liberal de las concesiones, pues esta reconoció mayores responsabilidades. Entonces, con esta evidente evolución del sector, y en las subsiguientes décadas, especialmente con el impulso de la política de otorgamiento de concesiones implantado por el régimen dictatorial en 1948, pues llevó a un cambio importante con el retorno a lo que era la democracia en 1958. Luego esto fue plasmado en la Constitución de 1961 y en la que Venezuela no solo se organizó como un Estado democrático y de derecho, sino también como un Estado social. Con esto se asumió una serie de acometidos en el orden socioeconómico y financiados con los crecientes ingresos fiscales derivados de este sector petrolero. De aquí en adelante, pues, el Estado se vio viendo como un estado, como la figura de un estado empresario para esa gestión directa de las actividades extractivas y exploratorias del sector. Ahora, el punto culminante de esta evolución fue la nacionalización petrolera, que fue mediante la ley de 1975, donde se ordenó toda esta parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Con esta ley, pues todos los bienes afectos a esas concesiones
fueron devueltas a favor del Estado. Y pues de allí vemos este desenlace hasta lo que es prácticamente la actualidad. Con respecto a eso, pues no me voy a adelantar porque sí va a haber una actividad, una investigación asignada con respecto a estos puntos. Y pues evidentemente iremos desarrollando un poco con amplitud algunos temas referidos a la ley, que lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces, esto para dar una pequeña introducción de esa evolución. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar esta materia, pues debemos en primer lugar tener claro lo que es la noción de derecho, ¿sí? Em, no sé si ya anteriormente han visto eh, en una materia, vieron ya como una introductoria de la parte del derecho, de lo que es la noción del derecho. ¿Paz? Este, tenemos que saber que esa palabra del derecho siempre viene del latín directum, que significa dirigir con rectitud. Esta palabra en la que ese prefijo di, pues afianza una idea de estabilidad. Em, También, pues, en los antiguos romanos, pues, como estos precursores de lo que es el derecho, pues, ellos llamaban o hacían referencia al derecho con la palabra jus, esa palabra en latín jus. Pues normalmente la vemos, siempre se refirieron así. Em, Ahora, pasando a definir como tal el derecho, esa definición y de las más completas que se pudieran citar, definen al derecho como, como una recta ordenación de las relaciones sociales. ¿Mediante qué? Mediante un sistema racional de normas, de conductas que son declaradas obligatorias por una autoridad competente. ¿Por qué la hacen? Pues por considerarla una solución justa surgidos a los problemas que se van dando. Nosotros vamos a hacer referencia en esta materia al derecho referido como una ciencia. Y pues en este caso vamos a definir el derecho como la ciencia que está conformada por leyes y normas jurídicas. ¿Esto en dónde? En un territorio determinado o país o república que nos obligan a evitar conductas para poder vivir en sociedad. Ahora, referido a la materia de los hidrocarburos, tenemos que definirla igualmente. Y en este caso, pues entonces decimos que, que un hidrocarburo, ¿qué es? Pues ese es un compuesto orgánico, gaseoso, sólido o líquido. Tenemos que tener claro eso y que su composición pues está compuesta, valga la redundancia, por carbono e hidrógeno. Esa es su composición química principal. Ahora, eh, para aproximar algunas definiciones del derecho de hidrocarburos, tenemos que estar claros que este derecho de hidrocarburos es un conjunto amplio de normas jurídicas que son establecidas en la Constitución, en las leyes, en los decretos con fuerza de ley, en los reglamentos y en los tratados, que estos van a regular en Venezuela todo lo concerniente a lo que a lo que son las actividades económicas o técnicas económicas del petróleo y del gas natural. Entonces vemos que aquí en esta definición hace mucho hincapié de la fuente, ¿sí? De dónde proviene, de dónde están esas normas jurídicas. Y así vemos que por ejemplo, en los textos que pueden ver en que figuran este ordenamiento jurídico, pues evidentemente primero la Constitución, luego las leyes, y hace una especificación en cuanto a lo que es el rango normativo superior de cada una de ellas. Por eso vemos que establece como esa jerarquización que hace la pirámide de Kelsen. Entonces, allí, pues, en cualquiera de su especificación, lo vemos según esa pirámide, cuál es la que tiene mayor rango. Entonces, allí le hago referencia a esta pirámide de Kelsen porque
pues este jurista famoso, que es muy influyente en el siglo XX, pues él hizo esa estructura, ¿sí? Para jerarquizar las normas y donde la cúspide, pues el nivel fundamental, y allí siempre vamos a conseguir la Constitución y los tratados internacionales relativos a derechos humanos. Por ejemplo, allí en el nivel fundamental. Es el nivel superior en cuanto a esa jerarquización de las normativas. Luego, un nivel medio, que está es el nivel legal, que ahí vemos a conseguir leyes orgánicas, leyes especiales, leyes estadales, algunas constituciones estadales y decretos leyes. Y luego más abajo, un nivel sublegal donde vamos a encontrar reglamentos, resoluciones, normativas, entre otras. Esto entonces lo conseguimos establecido en la Constitución como norma suprema en el artículo 7 y pues por ello le hago esta referencia a la pirámide, ya que la definición pues me trata de jerarquizar esas normativas. Entonces, allí para que lo tengan visualmente un poco más claro de lo que es la jerarquización de las normas. Bueno, ahora hablando de otras definiciones de estos derechos de hidrocarburos, es tratándola desde el punto de vista de derecho como ciencia, como lo vamos a tratar y como ya lo decimos. Allí vemos entonces que derecho de los hidrocarburos pudiera ser definida como la ciencia que se encarga de regular las actividades de los hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas natural. El derecho de los hidrocarburos, específicamente en nuestro país, se fundamenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se encarga pues entonces de legalizar las actividades primarias de hidrocarburos en el territorio nacional. Es decir, que dicha ley pues va a regular las actividades técnico-económicas del petróleo y el gas natural. Entonces, en principio, en esta definición vemos la parte básica de lo que es el derecho de hidrocarburos y vista ya desde el punto de vista científico. Y pues también llevándolo, delimitándolo a un punto de vista de lo que es la ley local que rige en Venezuela. Entonces allí para que veamos que es una definición que va enmarcando como tal la aplicación de nuestra ley específica en Venezuela. Ajá. Vamos a ver también lo que en estas definiciones que hacemos referencia a la legalización de actividades primarias de hidrocarburos, es decir, a la exploración y a la explotación. Algo equivalente a lo que sería, por decir, la actividad que hacen los obreros en el campo, esa cosecha que ellos hacen en la parte del campo. Entonces, este concepto, si se quiere, se limita, pero debemos, debemos tener claro, y como lo veremos posteriormente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos no solo queda en el sector primario, sino que también va a ir un poco más allá a los efectos de regular los siguientes sectores, es decir, el sector secundario de la producción y el sector terciario de todo lo que es ese proceso productivo. Otra de las definiciones es que el derecho de hidrocarburos es un conjunto de disposiciones normativas que van a regular todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de hidrocarburos, así también como lo referente a lo que son los productos derivados de ellos, a todos esos productos refinados y también a las obras que se lleguen a requerir para llevar esas actividades. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es el funcionamiento óptimo de la industria de los hidrocarburos. ¿Para qué? Pues para que podamos aprovechar ese
ese enriquecimiento integral y que vaya a contribuir al desarrollo, el desarrollo integral, sin abandonar lo que es la protección al ambiente y al fortalecimiento del Estado. Entonces, en esta definición vamos a ver que es un poco mucho más amplia, mucho más completa, que especifica todas las que es cada una de las actividades que están inmersas y reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por lo cual pues está bastante adaptada a la legislación venezolana. Y también hacemos mención de cuál es uno de sus fines, como es la optimización de la industria, para así que lograr el mayor aprovechamiento de esos recursos y también dos cosas muy importantes, eh, como son los objetivos, uno, el desarrollo social, la protección al ambiente y también algo fundamental para cualquier estado, como lo es el fortalecimiento de lo que es la seguridad, esa seguridad vista desde el punto de vista seguridad jurídica, ¿sí? Por cuanto existe ya un marco regulatorio en el cual se establece muy claramente cuáles son las condiciones para llevar a cabo todas esas actividades y luego, evidentemente, una inversión que va a buscar la seguridad social y una seguridad que evidentemente nos va a llevar a la seguridad jurídica y a lo que es la ayuda en la parte económica y la estabilidad en cuanto a los procedimientos para poder realizar todas las actividades en este campo, en este campo. Ahora, hablando un poco de cuáles son los objetivos, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que uno de los objetivos primordiales es crear un marco jurídico que nos permita abordar esta especialidad de la materia, seguido de lo que es el establecimiento de normas muy específicas que nos permitan el desarrollo de la materia y que luego de ello pues nos permita también regular cada uno de todas las actuaciones, así como de cada una de esas situaciones en el campo de los hidrocarburos y que nos permita, si se quiere, delimitar y colocar límites a cualquier circunstancia que se puedan presentar en una materia de tan vital importancia en nuestro país. Ahora, al ser esta materia, si se quiere, de innovación, pues evidentemente esta va a buscar que se esté en constante renovación cada uno de esos conceptos, cada una de esas situaciones, porque así como el derecho es cambiante, ¿sí? El derecho es cambiante por las mismas actuaciones humanas, pues aquí en el derecho de los hidrocarburos no, evidentemente no va a escapar de esa situación, ya que evidentemente cada una de esas normativas que va a regular la materia, en muchas de ellas se van a presentar situaciones que son nuevas, que de una u otra forma, pues tendrá que ser renovada tanto en la legislación como en la jurisprudencia de la nación. Otro de los objetivos que persigue esta materia es el integrar. ¿Cómo así integrar? Pues toda esa normativa jurídica en una sola ley o en leyes que no sean abundantes para que pues no sean estas sumergidas en una extensidad que lo que hace es crear confusiones. Entonces eso no ayudaría evidentemente a eso. Y como consecuencia de ese objetivo, pues el siguiente sería el unificar, ya que pues esta materia busca unir todos los criterios, de manera que al momento de que se vaya a abordar un tema tan importante, se vayan a dictar directrices, bien sea por cualquiera de estas fuentes directas, bien sea en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, que nos vayan a permitir lograr un sistema consolidado conforme a criterios que van en una común unión para poder llevar a un feliz término esta materia. Ahora,
También se busca aquí lo que es el homogenizar en esta materia, llevar a una regulación más abierta en cuanto a opciones y oportunidades, sin dejar a un lado que estas regulaciones deben ser dentro del marco de conceptos jurídicos del mismo género, de lo que es esta especialidad de la materia de los hidrocarburos. Ahora, estos objetivos van a buscar un objetivo primordial. ¿Cómo lo sería la obtención de fines comunes primordiales para la nación, evidentemente? Entonces, principalmente, como dice su objeto, va muy marcado a la parte social en la ley y en procura del beneficio colectivo. Esto indudablemente también ofrece al Estado una opción sustentable el efecto de ofrecer una oportunidad económica que sea sustentable siempre y cuando pues, esté bien regulada. Y como ya lo hemos nombrado anteriormente, todo esto nos va a llevar a una seguridad jurídica que nos va a permitir que todos estos fines se vayan o se lleven a cabo. Ahora, esto tiene evidentemente una naturaleza jurídica, ¿sí? El derecho de los hidrocarburos, por ser una naturaleza sui generis, es decir, único en su especie, ya que allí vamos a ver la mezcla de elementos propios de carácter patrimonial, como ya lo sabemos, porque regula una actividad económica para la nación, pues vamos a ver que existe también un carácter extrapatrimonial en el sentido de lo que es el valor de lo que significa todas y cada una de las riquezas naturales que forman parte de la nación como un valor fundamental de la misma. Entonces, es allí donde son ejercidos los derechos exclusivos de soberanía. Entonces aquí vamos a ver que al ser esta materia de vital importancia por las riquezas que regula, pues con esto se regula o se justifica la existencia de un orden normativo jurídico y que exista una ley orgánica de hidrocarburos que ya desde el año de 1943 pues empezó a aplicarse como les comenté. Y pues en base a que evidentemente el petróleo y el gas natural es una fuente de economía importante, en donde el Estado tiene un deber de establecer y mantener una seguridad económica a todos los venezolanos mediante una sistematización de leyes que nos permitan el cumplimiento de ello. Y así vamos a garantizar el funcionamiento de la industria petrolera dentro de los parámetros de explotación, lo que es una explotación racional, una garantía de justos ingresos fiscales, también de la conservación de ese recurso y la contribución al desarrollo social y del ambiente. Como consecuencia de estos objetivos que se buscan en la materia, pues en nuestro país rigen fundamentalmente dos leyes que regulan los hidrocarburos. En estos casos hablaremos de ley que regula los hidrocarburos y otra que se refiere específicamente a los hidrocarburos, pero desde el punto de vista de su estado gaseoso, haciendo esa aclaratoria que esa ley de hidrocarburos gaseosos siempre debe ir en consonancia y armonía con la ley orgánica de hidrocarburos. También en la norma suprema, en el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualesquiera que sean su naturaleza y que estén existentes en el territorio nacional bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, van a pertenecer a la República. Van a ser bienes del dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles. Entonces, con esto último,
se hace referencia a que estos yacimientos no pueden ser vendidos ni transferidos por la República a cualquier otra nación o empresa nacional o extranjera o algún venezolano en particular, sin un previo procedimiento. Entonces, además, se establece que los yacimientos que se encuentren dentro de la frontera nacional le pertenecen al Estado. Esto en razón de que con esa delimitación se comprenden áreas derivadas de la celebración de tratados internacionales con países vecinos. Allí vemos cómo desde el punto de vista constitucional se regula ciertamente la situación que estamos viviendo hoy en día y que ha sido un tema muy en boga en la disputa con la República de Guyana. Entonces, en el artículo 302 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nos establece que el Estado se reserva mediante la ley orgánica y por razones de conveniencia nacional toda la actividad petrolera y otras industrias, cualquiera de las explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. Esto según el 302 de la Constitución. Ahora, los principios que rigen esta materia. En primer lugar, vemos que aparece un principio de legalidad, es decir, todos los organismos y las instituciones del Estado deben actuar con respeto a la Constitución, respeto a la ley y a todo el ordenamiento jurídico establecido, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidos. Es decir, todo pues debe ir enmarcado en cuanto a lo que son las disposiciones establecidas por el Estado. Otro de los principios que conseguimos es el principio del debido proceso, ya que pues todas las personas, bien sean naturales o jurídicas, van a gozar de los mismos derechos y garantías. Esto a lo que es inherente a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. Estos van a comprender el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión que sea motivada y fundada en el derecho como tal. Esto, evidentemente, en conformidad con el 49 de la Constitución. Otro de los principios es el principio de igualdad, ya que cualquier persona natural o jurídica puede ejercer actividades que permitan esta ley de hidrocarburos. Entonces, allí, en el caso de que existan personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de comercialización interna de los productos, siempre van a tener en igualdad de condiciones oportunidad para continuar ejerciendo determinadas de esas actividades. Otro de los principios es un principio de imparcialidad. Según este, todos los organismos y las autoridades del Estado deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre las personas. En estos casos le debe otorgar un tratamiento y protección igualitaria frente al procedimiento y frente a las autoridades, resolviéndose así conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Otro de los principios es el principio de celeridad, ya que quienes participan en los procedimientos que están descritos en la ley deben siempre ajustarse las actuaciones de tal modo de que ese trámite se lleve a la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan mero formalismo como trabas que para evitar que no se lleven los fines de esta ley o no se cumpla con los lazos en tiempos razonables y evidentemente sin pasar el debido procedimiento, ¿no? Pero sin violentar ese principio de celeridad. Luego vemos también un principio de eficacia, en donde las personas que están sujetas a determinados procedimientos e inmiscuidos en el ordenamiento jurídico de los hidrocarburos deben hacerse prevalecer
cumpliendo las finalidades del acto, sin sacrificar los formalismos cuya realización no vayan a incidir en su validez posterior. Y pues con estos aspectos importantes no se deben disminuir las garantías del procedimiento establecido en la ley y que en ningún caso lleven a una indefensión a las personas que van a actuar en los procesos. En cualquiera de estos supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se va a privilegiar sobre formalidades no esenciales deben ajustarse al marco normativo aplicable y su validez pues va a ser una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio en esta materia de tanta importancia para la nación. Entonces, esto para que tengamos muy claro esta primera parte introductoria de dónde comenzó todo esto, de cómo se empezó a regular, de cuáles fueron sus orígenes, de cuál es las definiciones específicas de cada uno de ellos y la especialidad de la materia, así como cada uno de sus objetivos, de dónde tenemos la base constitucional de su naturaleza jurídica y sus principios. Entonces, bueno, ya así para que si por hasta el momento si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con mucho gusto me la pueden hacer llegar en este momento o posteriormente a través de los medios que ustedes conocen con los que contamos de la plataforma del Instituto de Estudios Jurídicos de Investigación y Posgrado IEXIP, el cual evidentemente para estos casos sería la mensajería instantánea o algún planteamiento a nivel de los foros. Entonces, para que tengamos claro, aquí estamos finalizando la primera sesión síncrona, esta parte de la unidad 1 del derecho de los hidrocarburos y pues posteriormente, como les comenté, van a estar allí plasmado el plan de evaluación. Si existe alguna sugerencia, no lo he hecho, no lo he publicado por si existe alguna sugerencia de evaluación. En dado caso que no, pues en principio van a ser como más o menos lo que han tenido la oportunidad, como los planes de evaluación de actividades como informes, trabajo, perdón, ensayos, trabajo de investigación y las exposiciones. Si existe alguna propuesta, con mucho gusto me la hacen llegar, yo la valoro, se las comunico y luego de ello, pues le defino el el plan de evaluación que se vaya a llevar. Por el momento, pues bueno, ya acá estamos ya terminando la presente sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia con respecto al plan de evaluación, pues con mucho gusto los podré atender allí. Por el momento, pues gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.